Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. A principios de este año, los científicos anunciaron el hallazgo del siglo, la comprobación de las llamadas ondas gravitacionales. Hoy vamos a platicar con el físico y divulgador de la ciencia, Sergio de Régules, quien nos hablará en qué consiste este fenómeno que Einstein describió hace exactamente 100 años y cómo esto transformará la investigación del universo en el futuro. Esto es Los Observadores. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias. Pues te tocó el reto a ti, que eres físico y eres divulgador de la ciencia, de explicarle al gran público qué son las ondas gravitacionales. Te tocó a ti por esas características y porque es el gran hallazgo en la física, en la investigación, pero no es un concepto fácil de entender. ¿Por qué no me hace el contexto y nos vamos metiendo un poco hacia este temazo? Qué bueno que lo dijiste, Iván, porque fíjate, Einstein tiene la fama de ser un físico cuyas teorías son complicadísimas y pocas personas las entienden. Pero lo cierto, cualquier físico te lo va a decir, lo bonito de Einstein, del estilo de Einstein, porque hay estilos a la hora de hacer la ciencia. elegancia, ¿no? Exacto. La elegancia de Einstein es que te puede tomar una observación súper cotidiana que podemos hacer, que hizo Galileo hace 400 años. ¿Te acuerdas del experimento de la Torre de Pisa de Galileo? Exacto. Que posiblemente nunca lo hizo, pero su Pero primer biógrafo... que deja caer las... Sí, que deja caer dos cosas, una más pesada y otra... A mí me gusta decir que un elefante y una cereza para que se note la diferencia. Exactamente. Y entonces lo sueltas y él decía, ¿qué cae primero? ¿No? Entonces tú pensarías, pues el elefante, porque pesa más, ¿no? Lo jala más fuerte. Pero resulta que no, que están el elefante y la cereza, y el elefante, por ser más pesado, la gravedad lo atrae más fuerte, pero exactamente por ser más pesado es más difícil acelerarlo, tiene más inercia y es más difícil ponerlo en movimiento. Y curiosamente los efectos se cancelan y se anulan. Y entonces el elefante y la cereza caen exactamente con la misma aceleración. O sea, quiere decir que llegan al mismo tiempo al piso. Y eso tú lo puedes experimentar. De hecho, es un experimento que yo ya probé. Vas a ese lugar donde tienen camas elásticas, trampolines, te pones a brincar, te pones algo en la mano y fíjate bien cuando estés en el aire. Yo ya lo probé y funciona. Me veían un poco raro ahí, pero ponte algo en la mano que no se te pegue. Y cuando estás en el aire, así vayas para arriba o para abajo, vas a ver que flota en tu mano. Son unos instantes, ¿no? Es muy difícil de verlo. Y eso es lo que observó Galileo en la Torre de Pisa. Y Einstein dijo, eso está muy raro. Para Newton, unas décadas después de Galileo, era una casualidad. Decía, qué chistoso que estos dos efectos distintos, el de inercia y el de atracción gravitacional, justo se anulen y todo caiga a la vez, ¿no? Y Newton dijo, casualidad. O posiblemente milagro, intervención divina. Y Einstein, por supuesto, dijo... Y a partir de ahí, esa es la observación inicial de toda su teoría de la gravedad. Dice, ok, vamos a suponer que no es casualidad y que estas dos cosas distintas son iguales, no porque por eso, ¿no? por una casualidad hayan quedado numéricamente iguales, sino porque son la misma cosa. ¿Qué implicaciones tiene eso? O sea, ¿qué implicaciones tiene que absolutamente todos los objetos en un campo gravitacional se muevan igual sin importar el objeto? Y de ahí sale toda la teoría general de la relatividad, que es donde viene este concepto del que estamos hablando en este momento. Y para no hacerte el cuento largo, se tardó como 10 años en elaborar la teoría, pero la idea es súper sencilla y es esta. Tú ves que el elefante y la cereza caen a la vez. Eso quiere decir que el caer en un campo gravitacional no depende de las propiedades del objeto que está cayendo. Y si no depende de las propiedades del objeto que está cayendo, debe depender de las propiedades, pues, del espacio que está ahí. Entonces Einstein dijo, tenemos que describir la gravedad de otra manera, no como una fuerza que cuando tú tienes aquí una masa. Como un imán, ¿no? Como un imán, que todo el mundo lo tiene como si hubiera en el centro de la Tierra un gran imán que nos atrajera. O del sol, ¿no? Que te está así como tirando ganchos para jalarte. No, él dice, si lo vemos de esta manera, entonces simplemente por estar ahí, la Tierra o el sol, lo que hacen es, lo que estoy haciendo yo con esta silla, que es como deformándola con mi inmensa masa, ¿no? Que creo que ese es un muy buen ejemplo. Tú lo dijiste antes de iniciar el programa, ¿no? Aquí podríamos ver la deformación del espacio-tiempo, ¿no? Exactamente.
Exactamente, este es un excelente ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que si no estuviera yo, la silla es un plano, y yo lanzo una canica y la canica se va derechita. Las trayectorias son rectas, pero al ponerme yo aquí, deformo el espacio-tiempo, y entonces si tú echas a rodar por aquí canicas, pues vas a ver que hacen cosas raras, ¿no? Que se sienten atraídas hacia mí, pero no es cierto, no hay ninguna fuerza, simplemente que estoy deformando. Entonces, es como si las cosas que tienen masa, el sol, la tierra, lo que tú quieras, Deformaran ese gran espacio. Exactamente, están haciendo como una pequeña hondonadita en el espacio-tiempo, un poquito como esos bichos que están en el agua, has visto caminando en el agua, que hacen como una pequeña muesca en el agua. Ahora imagínate que ese bicho se pone a mover las patas muy rápido. Entonces, por supuesto, lo que va a hacer es producir ondas en el agua. Y Einstein, digamos, el mismo año que publicó las ecuaciones de la teoría esta que le costó tanto trabajo, también predijo que en ciertas circunstancias, si tú tienes campos gravitacionales muy intensos, por ejemplo, dos masas muy grandes girando una alrededor de la otra, deberían de generar estas ondas. ¿Se podría detectar esa vibración? ¿Lo podemos definir como una vibración del espacio-tiempo? Es una vibración, pero muy rara, fíjate. Digamos, Einstein lo predijo en 1916 y Einstein, cuando se dio cuenta de que su teoría implicaba que tenían que producirse ondas gravitacionales, también se dio cuenta que eran tan chiquitas que no había la menor probabilidad de detectarlas, ¿no? O sea, si tú tenías el Sol y la Tierra dándose vueltas, eso generaba una onda gravitacional que no era ni el tamaño de la millonésima parte de un protón en un átomo, imagínate eso. O sea, dijo, es una maravilla, me ayudan para complementar mi teoría. Salen de la teoría. No las puedo, va a ser muy difícil demostrar. No las vamos a detectar jamás porque no hay acontecimientos suficientemente violentos en el universo para generar ondas de suficiente amplitud, digamos. Y yo creo que ahí es donde estos 100 años sí que han ayudado, que ha sido en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Platícame cómo el ser humano logra desarrollar una tecnología tan sensible como para poder detectar acontecimientos violentos que nos hablen de esta energía. Sí, bueno, primero los acontecimientos violentos, no llegó a saberlo Einstein, pero desde luego en los años 50 supimos que sí hay objetos sumamente densos, desde los hoyos negros y las estrellas de neutrones, de los cuales no sabíamos hasta que no tuvimos un mecanismo que pudiera generar esas masas tan comprimidas. Y el mecanismo es simplemente la vida de las estrellas, ¿no? Que cuando terminan su vida explotan y se contraen y producen objetos sumamente compactos. Y eso sí generarían ondas gravitacionales un poquito más grandes, pero un poquito de nada, ¿no? Entonces, un señor que se llamaba Joe Weber en los años 60 pensó en construir un detector de ondas gravitacionales y de hecho construyó dos. Puso uno cerca de su oficina en Georgia y otro por Chicago, con la idea de que pues, si tienes un detector muy sensible de vibraciones, pues va a estar detectando el camión que pasó por allá y el sismo en China que se transfirió a través de la Tierra y hasta el perro que pasa caminando por la calle. Entonces, si tú tienes dos de esos y los dos vibran de la misma forma al mismo tiempo, quiere decir que ya no estás captando un efecto local, sino que es algo que vino del espacio, que viene de fuera. Y él murió en 2001 diciendo que sí había detectado las ondas gravitacionales, pero la verdad es que nadie lo pudo hacer. Pero en 1972, un físico que se sigue llamando, Rainer Weiss, se inspiró en lo que hizo Joe Weber y empezó a diseñar un nuevo tipo de detector que sí fuera capaz de captar estas ondas que son, te digo, son del tamaño de una fracción muy pequeña del diámetro de un protón. Increíble, ¿no? O sea, que una fuerza tan grande, generada a miles de millones de años luz, emita una energía tan pequeña. Sí, son muy chiquititas las ondas gravitacionales. Y fíjate, la energía que traen puede ser muy grande, la energía que las produjo puede ser muy grande, pero pues es la naturaleza de estas ondas que son minúsculas. Y bueno, para no hacerte el cuento largo otra vez, Rainer Weiss, junto con Kip Thorne, que es un relativólogo muy famoso, conocido por ser el asesor científico en la película Interstellar. Ah, claro. Pero esto hace mucho tiempo, desarrollaron una idea que es que pones tú dos rayos láser en sendos túneles en escuadra y mandas los dos rayos láser a lo largo de estas escuadras y se reflejan al final y regresan. Entonces, si regresan y las dos patas de la escuadra son exactamente del mismo tamaño, regresan las ondas combinadas de tal manera que se anulan, digamos, cuando sube una, baja la otra y hacen una cosa así. Y entonces se juntan, se anulan y tú tienes un detector de luz que no ve nada. Sin embargo, si una fuera un poquito más corta que la otra, entonces las ondas llegan desfasadas, se suman y ves luz. Y por supuesto, si vibran
alternadamente, hora una, hora la otra. Están se hacen recibiendo grandes. una energía que no es local. Exactamente. Y esa es la idea del detector, ¿no? Ahora, es un oído súper fino, es un oído finísimo, o sea, al grado de que te dicen, si está aullando un lobo en el bosque, lo detectamos. Entonces, claro, ahora que tienes el oído más fino del mundo, hay que hacerlo insensible a todo menos a las ondas gravitacionales. Y para eso hubo que desarrollar un montón de cosas a lo largo de los años 90, de los 2000 también. De hecho, se siguen todavía afinando esos detalles con espejos muy pesados suspendidos de péndulos con servomotores y computadoras que, digamos, contrarrestan los efectos de los sismos, de los camiones, de los huracanes en la costa de Luisiana y cosas así. Pero no Entonces, obstante, ya hubo el anuncio, ¿no? O sea, bueno, fue a principios de este año y se anunció como el hallazgo del siglo. O sea, ya con esta tecnología se pudo descubrir que existen. sí, porque fíjate, esto lo tenían funcionando, los dos observatorios LIGO, que es donde se descubrió, los tenían funcionando desde el año 2000, pero eran como pruebas, digamos. Se hicieron 10 años de pruebas, calibraciones, establecer una colaboración internacional y cosas así. Tenían que tener también simulaciones por computador, en la cual, por cierto, Miguel Alcubierre jugó un papel. El científico mexicano, Miguel Científico Alcubierre, sí, mexicano. que ha estado aquí, por cierto. Él participó en la parte de simulación por computadora, porque tú tienes que saber cómo se va a ver lo que vas a recibir. Y eso se hace con simulaciones que fueron muy complicadas. Ojalá un día te lo platique, Miguel. Y luego en el 2010 lo cerraron para ponerle todos estos aditamentos para hacerlo sordo a todo y además 10 veces más sensible. Y lo chistoso es que estaban por volverlo a aprender el 18 de septiembre. Cuando de repente. Cuando el 14 de septiembre llega una señal. Y todo el mundo dice, no, ha de ser de esas señales que inyectamos a veces para que el equipo esté, digamos, pendiente, ¿no? Se inyectan señales y entonces el equipo desarrolla todo el análisis de datos, escriben el artículo y al final les dicen que creen era simulacro. Entonces todo el mundo dijo, no, este es un simulacro. Y los del equipo del simulacro dijeron, ¿cómo va a ser simulacro si ni siquiera hemos prendido el aparato, ¿no? Qué increíble. Entonces lo sabían desde el 14 de septiembre. Vieron una señal, además. Ellos esperaban que aún así la señal viniera como ahogada en el poquitito de ruido que queda en el detector ¿no? No puedes reducirlo completamente a cero. Y no, la señal se destacaba perfectamente. Entonces dijeron, pues, ¿qué es este? Este es un monstruo, ¿no? Y luego lo tuvieron que guardar en secreto porque tú recibes la señal y todavía nos falta un montón de análisis científicos, análisis de los datos repetidos, eso lleva meses y meses de sacar la señal con computadora y hacerle cosas. Entonces les faltaba un montón de tiempo para poder publicar con seguridad, porque tú no te puedes estar lanzando en la ciencia. Ha sucedido y cuando pasa los equipos científicos quedan muy mal cuando a la mera hora no es lo que ellos decían. Ha pasado recientemente. Por supuesto hubo rumores, la gente decía, ya sabemos que el LIGO detectó algo, y ellos decían, no sé, tal vez. Estaba el tuit de Lawrence, ¿no? El tuit de Lawrence Krauss que señalaba que muy probablemente... Sí, que él sabía de buena fuente, ¿no? Y la verdad es que los periodistas llamaban a LIGO y la pobre vocera, Gabriela González, es una física argentina, les decía, pues espérense, no les podemos decir nada, hasta que por fin en febrero anuncian la conferencia de prensa. Y por supuesto, cuando la anuncian, todo el mundo dice, pues ya. Dime una cosa, Sergio, ¿es el hallazgo del siglo? ¿Por qué? De lo que va del siglo, posiblemente sí, por lo siguiente. Todo lo que sabemos del universo hasta febrero de este año nos había llegado en forma de luz, básicamente, telescopios, todo eso. Es luz o algún tipo de radiación electromagnética que es luz que no se ve, pero es la misma cosa. Todo lo que sabemos del universo, las supernovas, el Big Bang, todo eso es con luz. Algunas cosas con partículas de rayos cósmicos y cosas. Entonces, esto son señales que deben estar ahí en el universo desde toda la vida y es la primera vez que las podemos, que nuestros sentidos se abren a poderlas detectar. Entonces, imagínate que has vivido toda tu vida sordo y de repente te destapan los oídos. Y entonces es un mundo que no conocías. Y es un mundo donde seguramente va a haber cosas, lo que se espera, que haya cosas que ni nos imaginamos. Entonces, ahora que tenemos es un nuevo sentido, ahora que tenemos esta nueva luz para prender en medio de esta caverna que es el universo, pues por supuesto que van a empezar a aparecer cosas. Las que ya nos imaginábamos a partir de las simulaciones y de los bichos que ya sabemos que deben andar por ahí, pero como dicen todos los científicos, lo más interesante es lo que ni siquiera nos imaginamos. Imagínate que ahorita se nos abre un nuevo sentido que no concebimos siquiera. ¡Pum! El universo es otra cosa. Yo creo que esa es la mejor conclusión. El ser humano, la humanidad, acaba de abrir un nuevo sentido, el sentido del oído, al universo y está por descubrir, como bien dice Sergio, un nuevo universo. ¿Qué más podemos decir?
un nuevo universo que traerá hallazgos increíbles y sobre todo pues, enriquecerá el conocimiento humano. Sergio, muchas gracias por estar aquí en Los Observadores. Gracias, Iván, fue un placer. Gracias, Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.